Para bendición de ustedes y que de pronto sea más fácil digerir, hemos estado navegando entre dos libros. Normalmente la predicación expositiva es un solo libro y en el orden que vaya el libro vamos. Pero para bendición de ustedes y que también ustedes puedan oxigenarse, escogimos un libro que también tiene mucho que ver con lo que Juan expone. Es el fundamento de la fe para el pueblo de Dios cuando iba de camino a la tierra prometida, Génesis. Y también la exposición de Juan para un pueblo que se le había dado ya la tierra prometida en Cristo, pero que iba a experimentar persecución en medio de la realidad de Roma en contra de los creyentes. Así que estar atento a esas dos exposiciones, sabemos que va a fortalecer su fe, así que le rogamos que pueda seguir el texto y el día de hoy vamos a leer juntos la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 24. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 24. Está el peor escenario, el peor capítulo de la Biblia. De ahí vinieron todos nuestros males, pero también la esperanza, pero también la fortaleza en el Evangelio. Así que vamos a acercarnos con esa reverencia, pero también con esa esperanza que proviene de nuestro buen Dios en cada parte de la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24. La palabra del Señor dice así, leámoslo juntos, esa es la Nueva Biblia de las Américas. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día en el que coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, entonces el Señor a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré el dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos
con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Oremos para que su palabra nos revele lo que Él desea para nosotros el día de hoy. Señor nuestro, qué bueno es, aún en medio de la maldad y la caída de nuestra humanidad, saber que tú tienes el control. Señor, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a ver a Cristo en medio de este panorama tan desolador, las consecuencias tan graves del pecado, que pueda brillar tu soberanía, tu reino, tu poder, tu gracia, y que aún en medio de nuestro pecado, de nuestra tristeza, de nuestro lamento, de nuestra desolación, de nuestra confusión, así como la que tenían estos hombres en este momento, nosotros podamos verte a ti bajo el control, gobernando aún en medio de las situaciones más oscuras. Señor, que podamos ver el propósito de Cristo aplastando aún a Satanás, para que hoy nosotros no creamos nuevamente en sus mentiras, sino que podamos creerte a ti, Señor, obedecerte y vivir. Señor, gracias por tu palabra y por lo que harás a través de ella. Te oramos en el nombre de Cristo, que ha ganado los méritos por su pueblo, para que su palabra hoy sea viva y eficaz en nuestros corazones. Nos bendecimos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, el que tenga oídos para oír lo que quiere decir la palabra de Dios hoy, que oiga. Recordando esto, mis hermanos, obviamente, muchas veces hemos pensado que el error más grave ha sido el error de Adán y Eva al comer la manzana. Claramente, este es el error más grave. Pero si podemos pensar en nosotros podríamos estar cometiendo un error más grave, y es minimizar lo que pasó en el Edén y no ver que habían dos protagonistas principales en el Edén, y esos dos protagonistas no solamente eran Adán y Eva, sino que era el Señor y era Satanás. Y si bien Adán y Eva ya pasaron por los siglos de los siglos, hoy en día esos dos protagonistas siguen ejerciendo su rol en medio de nuestros días. Así que lo que pasó en el Edén podría convertirse en tu error más grave, y es olvidar que estos dos protagonistas siguen siendo protagonistas de nuestro existir hoy, de tu existir, de tu desesperanza, de tu caída, de tu lamento, de tu error, de tu pecado. Y es necesario que juntos podamos ver a la luz de Génesis 3 nuestra propia realidad y encontrar ahí el poder del Evangelio que nos ayuda a vivir mejor y diferente que Adán y Eva. Es posible. Y esa es una de las razones por las cuales estamos predicando Génesis. Una de las cosas que vemos en la historia es precisamente cómo los errores determinan nuestras ciudades, continentes y gobiernos. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial hubo un grave error que cometió Alemania contra Estados Unidos. Estados Unidos tenía diferentes planes para ganar la guerra, y uno de sus planes era la conquista que ellos iban a hacer a través de sus buques en el Atlántico.
Pero sin darse cuenta, uno de los graves errores que hizo el ejército alemán fue empezar atacando por el Atlántico en los buques. Estados Unidos estaba tremendamente preparado para llevar a cabo un ataque con todo su esplendor a través del Atlántico. Y entonces el grave error de Alemania fue atacarlos precisamente en su área más fuerte. Mis hermanos, no solamente en las guerras, sino en nuestra propia batalla personal, nosotros perdemos nuestras batallas porque no sabemos muchas veces con quién estamos peleando y no sabemos cuáles son las áreas y en los lugares en donde siempre nosotros tenemos puntos débiles y en donde tal vez estamos dando instrumentos para que el enemigo que existe nos derrote. Cuando hablo del enemigo, estoy hablando del mundo. ¿Cuál es el enemigo del creyente? El mundo, la carne y Satanás. Muchas veces ingenuamente nosotros, así como el ejército alemán, creyendo que estamos dirigiéndonos hacia la mejor de nuestras decisiones, entonces sucumbimos ante los peores escenarios de manera inocente, de manera confiada, de manera ignorante. Así que la escena de Génesis no es más que la iluminación de hoy nuestros caminos para caminar mejor hacia la tierra que Dios tiene para nosotros. Así como Moisés escribió esta porción para que el pueblo de Dios pudiera recordar que dirigirse a la tierra prometida tenía un propósito, y era que ellos no cometieran el mismo error que Adán y Eva. El error que cometió Adán y Eva es que Dios les había dado una tierra, Dios les había dado condiciones perfectas, Dios les había dado un pacto en el que ellos estaban confiados de que iba a seguir siendo un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios confiable. Pero ellos se dejaron seducir de una simple conversación poderosa, pero a comparación de todo lo que Dios daba, era algo tan pequeño. Pero por su propio desconocimiento sucumbieron ante la tentación, y el Señor hoy quiere traer para nosotros, así como el pueblo de Dios en medio del desierto necesitaba recordar a quién iba a escuchar, hoy tú necesitas recordar que tu vida necesita escuchar solamente al Señor. Y por eso hoy quise denominar este sermón un pueblo que obedece a la verdad. Y con el propósito que quiero tener hoy, vamos a navegar durante este texto que acabamos de leer en 3 puntos. Y el primer punto es: Satanás desea engañarte y debes identificarlo. El pueblo de Dios es un pueblo que entiende que tiene adversarios. Mis hermanos, pecamos porque sobreespiritualizamos a un Dios que siempre va a estar ahí con nosotros, pero nos damos cuenta que existe un adversario por la soberanía de Dios. Por su propia gloria, no vamos a entrar en este tema. El Señor ha permitido que exista Satanás. Una de las razones por las cuales el Señor ha permitido, Él no lo ha impulsado, no lo ha gestado, pero lo ha permitido en su soberanía, es que al existir la oscuridad es mucho más hermoso adorar al Dios resplandeciente. Es una de las razones por las cuales la maldad existe. Porque podemos ver la dimensión, la necesidad, la grandeza, la hermosura de la luz admirable que hay en nuestro buen Dios, Señor Jesucristo. Y en su soberanía existe Satanás. Y Satanás desea engañarte y debes identificarlo. Versículo 1 al 13. El segundo punto que vamos a ver es que el Señor ha condenado el engaño, pero ha prometido salvación. Eso lo vamos a ver en el versículo 12, versículo 14 al 19. Y el último punto que vamos a ver es que el engaño tiene consecuencias desastrosas, pero si te arrepientes, el Señor cubrirá tus fallas. Y eso lo vamos a ver en el versículo 20 al 24. Y si quiero que recuerdes algo el día de hoy, que vamos a ver a la luz de este texto, es el primer momento en el que Dios promete que Cristo sería la esperanza para ti y para la humanidad, la esperanza para su pueblo. Así que lo que vamos a recordar el día de hoy es que Cristo aplastó a Satanás en la cruz para que hoy no creas en sus mentiras. Por lo tanto, créele, obedece y vivirás. El primer punto que vamos a ver entonces es: Satanás desea engañarte y debes identificarlo. Y hoy vamos a ver entonces cómo identificar las mentiras de Satanás. Si hay un pasaje en las Escrituras que nos debe ayudar a entender
primero, que Satanás existe y todavía sigue ejerciendo su papel de engaño. Uno de los nombres que la palabra de Dios usa de Satanás es que él es el engañador, él es el padre de mentira, desde el principio ha mentido y existe. Así que los cristianos lidiamos con esto. Tenemos un adversario, está como león rugiente buscando a quien devorar, dice el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo es que devora Satanás al pueblo de Dios? ¿Cómo es que él ejerce su papel? Y lo vamos a ver aquí en este texto. El capítulo 3 entonces empieza la palabra de Dios diciendo: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Entonces, lo que dicen algunas traducciones para referirse a lo que dice en hebreo esta primera porción es que lo que dice cuando expresa la serpiente era más astuta, en el idioma original era ahora la serpiente era más astuta. ¿Qué había pasado con la serpiente? En Apocalipsis 22 dice la palabra del Señor refiriéndose al diablo como una serpiente, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, en las Escrituras vemos que una manera en la que la palabra de Dios hace referencia a este adversario que es Satanás, que por lo que vemos en Apocalipsis ya fue vencido, es que hace referencia como serpiente. Probablemente la referencia que se hace como serpiente es producto del escenario de Génesis. Parece ser, según los comentaristas, que lo que hizo el diablo, al igual que pasó cuando Moisés fue delante del faraón con la vara, con Aarón, y esa vara comía otras serpientes, había otras serpientes también, que otros magos que con sus varas convertían esas varas en serpientes, era que probablemente ese mismo potencial de engaño y de encantamiento que Satanás usó en diferentes momentos era lo que estaba haciendo en Génesis. Probablemente él usó a la serpiente para personificarse en medio del Edén. Es decir, la primera premisa que vemos de Satanás es que Satanás nunca se presenta como Satanás. Probablemente la serpiente, algunas connotaciones dicen que era el animal más desnudo de todos los animales. Por lo tanto, la serpiente tenía unas características particulares, parecía atractivo, tal vez el único animal que tenía esa astucia, esa sagacidad, esa capacidad por naturaleza de usar esa sutileza, seducción para cazar. Así que Satanás decidió usar a la serpiente para personificarse en el Edén. Matthew Henry, uno de los puritanos más famosos y comentarios, dice que por lo tanto el juego de Satanás fue jugar, arrastrar a los primeros padres del pecado y separarlos de Dios, y el diablo fue desde el principio un asesino y malhechor, y toda la humanidad tenía aquí su representación en Adán y Eva, y por así decirlo, un solo cuello, el cual Satanás atacó de la mejor manera y como adversario y enemigo malvado se manifestó. Algunos comentaristas dicen que había serpientes que volaban en esa época, por lo tanto después por eso Dios la maldice, le dice: te arrastrarás. Y lo dicen porque probablemente esta serpiente era una serpiente que se veía mal, tal vez era atractiva, tal vez se acercó a la mujer de una manera en la que pudiera ser llamativo, tal vez una serpiente puede ser de colores, tal vez podía ser llamativo para la mujer ver acercarse, así como Dios tal vez se personificaba. Entonces la serpiente trató de tener una figura que para la mujer fuera no amenazante. Y por lo que vemos más adelante en el versículo 1, y dijo a la mujer, es porque la serpiente tenía una conversación con la mujer. No sabemos si los animales puedan hablar, pero al menos esta serpiente sí. Y entonces Eva estaba teniendo una conversación. Satanás nunca vino a imponer nada. Satanás estaba usando la persuasión. Y ya parece que tenía una conversación con Eva, en donde Eva había expuesto algunas de sus pensamientos. Así que el mismo Matthew Henry dice que la persona tentada era la mujer,
Tal vez la serpiente la vio sola, lejos de su esposo. Tal vez estaba cerca del árbol prohibido porque fue fácil solo extender su mano, y entonces él vio el momento propicio para que una mujer fuera de la cobertura y la protección de su esposo. En medio de una conversación sutil y solitaria, usó muchas tentaciones para tomar ventaja de lo que ya había en el corazón de Eva. Y entonces destaca en esta conversación la pregunta famosa: ¿con qué Dios te ha dicho no comerás de ningún árbol de un huerto? Así que lo que vemos en esta porción es un cuestionamiento de las órdenes directas de Dios. ¿Con qué Dios te ha dicho? Y más adelante vamos a ver que lo que Eva está diciendo para responder a esta pregunta, cuando dice con qué Dios te ha dicho, la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, respondió. Y en el versículo 3, después de que la serpiente hace otro argumento, la mujer dice: no comerán de él ni lo tocarán. La palabra de Dios en ningún momento dice que el Señor dijo que no lo tocará. El Señor Dios dijo que no lo comieran. Lo que vemos en el mismo capítulo 2 es que Dios solamente había dicho que no lo comieran. Así que la exposición de esta conversación, en donde Eva expone que Dios le había dicho ni lo tocarán, era que ella estaba añadiendo a las órdenes de Dios, lo cual estaba expresando que Eva estaba tal vez pensando que Dios estaba siendo muy opresor, tal vez muy arbitrario con las ordenanzas que Él les estaba dando. Entonces Eva, tal vez en su corazón, estaba anidando una inconformidad. Satanás estaba buscando hacer como caer, y Satanás siempre está usando tus inconformidades. Así que lo que nos revela, en la manera en que nosotros podemos identificar cómo Satanás nos tienta y cómo Él nos hace caer, es que Él está usando tus infelicidades. El momento en el que tú estás diciendo: si tan solo tuviera esto, es que tengo tan poco, es que si tú solo tuviera un esposo, si tan solo tuviera una esposa, si mi esposo fuera así, si mi esposa fuera así, si las cosas fueran más claras, si esto fuera así. Satanás nunca actúa sin una plataforma que tú mismo le brindas para que Él te diga: ay, lo que pasa es que Dios te ha prohibido tanto. Si tú tuvieras esto, entonces serías feliz. Es por eso, mis hermanos, que Efesios 2:2 nos recuerda que una de las características de las personas que están muertas del pecado y en el cual el espíritu del diablo opera en ellos, dice Efesios 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, la falta de contentamiento, la falta de gratitud, la falta de obediencia es una plataforma ideal para que el príncipe de este mundo opere en tu desobediencia. Satanás está buscando donde tú estás cuestionando las órdenes de Dios para que tú puedas realizar una nueva manera de seguir a Jesús. Él no necesita verte mal. Satanás no está buscando que tú te sientas deprimido en una esquina, porque entonces sería fácil que tú busques consuelo en Dios. Es muy raro que una persona que esté muy bien entonces sea la más necesitada de Dios. Casi siempre la persona que busca a Dios es la persona que está mal, en una esquina buscando consuelo. Y es muy raro que esa persona, cuando se sienta deprimida, si tiene algo de influencia de la fe, es muy raro que esa persona vaya a buscar a Satanás para que le ayude. Hay un porcentaje muy pequeño, tal vez lo haya, pero Satanás sabe que lo que desea para ti no es verte del todo mal. Él solamente necesitas que diluyas un poco la verdad. Es suficiente una pizca de mentira en lo que tú consideras verdad para que el perfecto engaño se geste, para que la silenciosa, sagaz y cautivadora mentira en un alto porcentaje, en medio de la verdad, tome el control de tu mente, de tu conciencia, y entonces te lleve a la desobediencia total.
es un no para tanto. No, es que no es para tanto, yo solamente estaba viendo un poquito estas imágenes. No es para tanto, yo el otro mes sí voy a tratar de cumplir. No es para tanto, yo solamente estoy tratando de acomodarme. Solamente estaba tratando de descansar, solamente estaba tratando de sentirme un poco amado, solamente un poco. Estoy en un proceso, y frases como esa son totalmente lo opuesto a la humildad y la sumisión. Lo que el Señor esperaba no eran unos esclavos en el Edén. El Señor quería que disfrutaran del placer. El Señor quería que se alimentaran y comieran rico. El Señor quería que se divirtieran con todo lo creado. El Señor quería que se amaran. Solamente no comieran de ese fruto. Una sumisión, entendiendo que la sumisión es un lugar de bendición, es lo que nosotros necesitamos recordar de nosotros mismos cuando nos relacionamos con un Dios como el que tenemos. Y un ejemplo que te podría ayudar a pensar cómo el diablo está llevándote en el mismo camino que está llevando a Eva, es cómo podría el diablo argumentar en tu vida. Les recordé ahora, él va a usar tu inconformidad, pero también va a usar tus miedos. Él va a usar tu orgullo y él va a usar tus placeres para que tú empieces a acomodarte en una posible vida con Dios, en donde tus miedos son cubiertos para no tener que obedecer, en donde tu soledad es cubierta para no tener que obedecer, en donde tu orgullo es refugiado y es posible para no tener que someterte a él, en donde tus placeres simplemente es algo que Dios va a perdonar después sin que obedezcas para alejarte de ellos. Y él va a usar esos lugares en donde tú te sientes con miedo, donde estás inconforme, donde estás experimentando placeres desorganizados, para empezar a meter pensamientos que te ayudan a creer que no es tan malo. Con que Dios te ha dicho que te guardes en santidad, pero de pronto te quedas solo. Pero en la iglesia hay muy poquita gente. ¿Y cómo vas a encontrar una pareja en una iglesia tan pequeña? Mejor mientras esperas, mírate esta página para que no te vayas a oxidar. Y empezamos a considerar ese tipo de cosas. Y empezamos a decir, no, pero si yo diezmo, me voy a quedar sin con qué sostenerme. Y el diablo empieza a decirte, no diezmes, porque no te va a alcanzar para sostener a tus hijos. Y la palabra de Dios dice que tu primer ministerio es tu hogar. Entonces no diezmes, porque tienes que sostener tu hogar. No frenes. El diablo va a empezar a poner argumentos en tu mente. Va a empezar a decir, no, pero es que en la iglesia están como metiéndome mucho en mi vida. Mejor yo soy cristiano, pero sin comprometerme. Eso de la membresía y todo eso ya es muy complicado. Yo voy a ser fiel con Dios, pero el diablo va a empezar a decirte, cuidado, porque en esta iglesia se están metiendo mucho en tu vida. Y va a empezar a disfrazarse de buenas cosas, mis hermanos. El diablo nunca va a usar una figura que a ti no te parezca correcta. Él va a empezar a usar cosas que tú crees convenientes para ti, y entonces tú vas a empezar a responder cosas, no, yo estoy en mi proceso y mejor me quedo con mi pecado aquí tapadito y yo lo manejo. Mis hermanos, Cristo aplastó a Satanás para que tú no creas en sus mentiras. Créele, obedécele y vivirás realmente. Tú necesitas darte cuenta qué está pasando. Si hay una orden explícita de parte de Dios, haz esto, y tú no la estás haciendo, es porque tú estás creyendo las mentiras de Satanás. Estás creyendo las mentiras de tu pecado, estás creyendo las mentiras del mundo, y tú no te has arrepentido. Necesitas arrepentirte. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es alejarte del pecado y obedecer al Rey, porque Él es el Rey. Necesitas obedecer. El diablo va a usar cada vez que tú postergas tu obediencia para que te acomodes en tu rincón de comodidad. El Señor ha dicho desde el principio, indefectiblemente, que nos congreguemos. No, pero es que estaba con mi familia, no, es que estaba... Mi hermano, el Señor ha dicho, congréguense. Y lo negociamos. Negociamos tantas cosas porque nos creemos nuestras mentiras, y las mentiras que Satanás es experto en mezclar de nuestras verdades y nuestros afectos. Versículo 2, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás ni lo tocarás.
Entonces, como les expresaba ahora, nosotros tenemos que ver en qué momento creemos que las órdenes de Dios son demasiado pesadas. Uy, ¿cómo así que me tengo que guardar en santidad hasta el matrimonio? Eso es como muy pesado. Mis hermanos, Dios lo ha establecido por el bienestar de ustedes. Y cuando nosotros nos negamos a obedecer eso, ya sea a través de la pornografía, a través de diferentes cosas, cuando nosotros nos negamos a amar a nuestro enemigo, no, pero es que Dios, ¿cómo me va a decir que ame a esta persona? ¿No es que me ha hecho tanto daño? Yo mejor voy a esperar a que se acerque y me perdone y me busque a mí. Y yo lo voy a perdonar, pero si me busca. Mis hermanos, Dios no ha dicho que ese es el camino. Él nos ha modelado un camino en donde Él mismo, siendo el ofendido, viene y nos busca. Y ese es el modelo que Él nos deja. Así que cada vez que tú eliges no perdonar, el diablo va a usar eso para incrementar tu orgullo, y el pecado te ciega. Y Satanás va a empezar a decirte, pero es que te ha ofendido mucho, tú necesitas dignificarte, tú no puedes volver ahí. Y está bien, hay límites, no estoy diciendo que vamos a ser los mártires por el bien de la gente. Pero ustedes saben de qué hablo, hay momentos donde necesitamos hacer lo opuesto a lo que nosotros deseamos, porque Dios dice que así es. Y Dios va a bendecir eso. ¿En qué área estás cómodo? ¿En qué área te sientes inseguro? Tal vez lo que te haga sentir seguro es una iglesia que apenas comienza. Ay, no, pero es que aquí apenas están comenzando, y entonces si no tienen esto y lo otro, entonces yo mejor no voy. Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que cada creyente es una piedra viva y que todos somos parte de la edificación del pueblo de Dios. El sacerdocio del creyente es para todos, todos hacemos parte de que la iglesia se establezca. Y el diablo puede decirte, no, tienes que buscar otro lugar, tienes que buscar un lugar más grande, un lugar que tenga más pastores, un lugar que tenga más preparación. ¿Acaso el Espíritu Santo no es suficiente? Y Él va a empezar a usar las supuestas verdades para Satanás hacerte sentir inseguro, inadecuado. Mis hermanos, todo esto sucede. Paul Tripp dice que cada persona entra a diferentes relaciones por presuposiciones de lo que es apropiado, de lo que se tiene que esperar, de lo que debe ser estricto, y nosotros traemos nuestras diferentes definiciones de lo que es correcto, de lo que no, de lo que Dios debería hacer, de cómo debería tomar mis decisiones, de cuándo debería tomarlas, con quién relacionarme, y traemos nuestras presuposiciones de nuestra cultura personal ante Dios. Mis hermanos, seguir a Cristo es abandonar todo eso, y que nosotros digamos, Señor, estoy dispuesto, aunque mis presuposiciones me digan lo contrario, me someto a eso. Pero nuestra falta de sometimiento gesta un lugar especial para esa serpiente antigua que nos convence. Y por eso la serpiente tenía un lugar, introduce la mentira y dice, ciertamente no morirán. Así como el mundo y nuestra mente es un lugar de presuposiciones, el enemigo es experto en lanzar dardos a la mente donde él diga, no, si haces esto no estarás tan perdido, tú lo puedes tener bajo control. Esto de la iglesia no debería ser así. La palabra de Dios dice eso, pero ya estamos en el 2024, eso no 2025, 2026, en el año que estemos, no aplica para hoy. Y empezamos a considerar y a argumentar y a justificar. Y entonces la serpiente ofrece un beneficio. No, Dios está equivocado, no morirá. Lo que Dios sabe es que el día en el que coman abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, versículo 5, conociendo el bien y el mal. La serpiente usa la información verdadera porque sabía que algo nuevo sucedería en la conciencia de ellos, pero usa la información verdadera para poner a Dios como el malvado de la historia. Hermano, cada vez que tú no te sometes a la verdad de Dios porque tú crees que Dios es tu enemigo, te va a quitar la felicidad, te va a quitar el placer, te va a castrar, te va a llevar a la soledad, te va a dejar solo por siempre, te va a avergonzar, te va a destruir tus sueños.
Mis hermanos, muchas veces los mandamientos de Dios sí son los mandamientos que acaban con la fiesta, pero siempre va a ser por tu bien, porque Dios es Dios y sus órdenes son buenas. Él es el único justo, Él es el único fiel, Él es el único Dios. Satanás solamente quiere robar, matar y destruir tu vida con Él, y tú necesitas darte cuenta que sucumbir ante la desobediencia es tu destrucción, y necesitas estar alerta. En el momento en el que la mujer consideró que tal vez Dios no era tan bueno, dice el versículo 6, cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer, la mujer cambió la percepción de lo que Dios había dicho como una prohibición y ahora lo vio deseable, ya no era tan malo. Mis hermanos, esta humanidad se ha olvidado de las ordenanzas de Dios, se ha olvidado de quién ha dejado los mandamientos. Mis hermanos, solamente existe un Dios. Solamente hay salvación por medio de Él, solamente hay un gobernante, solamente hay alguien que puede bendecirte, solamente hay alguien que tiene el control de tu vida, de tu futuro, de tu destino eterno, de tu entrada al cielo o de tu condenación al infierno. Solamente hay un Dios. Y si bien nosotros no somos salvos por la obediencia, nuestra salvación sí muestra cómo es nuestra verdadera vida con Él. Nuestra salvación va a producir frutos de obediencia. Así que el cristiano verdadero se va a empezar a dar cuenta que las cosas que son agradables frente a sus ojos, muchas de ellas que son deseables, como dice el versículo 6, para alcanzar sabiduría, son deseables para avanzar en la vida, son deseables para la estabilidad, son deseables para el placer, son deseables para tantas cosas. Muchas de esas cosas que son deseables para nosotros van en contra del Dios viviente y necesitamos renunciar a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están fundamentados sobre nuestro propio argumento de lo que debería ser la vida. Y el destino de esto es muerte, condenación. El destino de esto puede ser el infierno para algunos. Y la consecuencia que vino de aquí en adelante, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos no estaban preparados para esa conciencia. Esto destruyó su relación con Dios. Y la pregunta importante es: ¿cómo tú puedes darte cuenta que Satanás está introduciendo en sus mentiras? ¿Cómo podrías abrir tus ojos para darte cuenta que estás creyendo en una mentira de Satanás? Primera característica: él te va a llevar a confiar en otra cosa que no es Dios. Satanás no quería que Eva pensara que todo lo que estaba en el Edén era malo y que Dios era un enemigo. Solamente necesitaba que ella consideraba que su confianza no estaba puesta en Dios, que Dios no era tan confiable. Mi hermano, ¿por qué un soltero puede, siendo joven, abstenerse de unas relaciones sexuales fuera del matrimonio? Porque su confianza está puesta en Dios. Dios se encargará de su área sexual y, si es necesario, de traer la persona que necesita en el momento oportuno, quien Dios quiere que sea. Podemos confiar porque Dios es fiel. Dios sostiene el universo en sus manos. No va a sostener a alguien para que venga a la iglesia, mis hermanos, y que se conozca contigo. Tengo un testimonio. Nosotros 7 años yo estaba solo guardándome, no había ninguna Valentina en el contexto. Valentina apareció de la nada. No tiene que ser así con todo, pero es una muestra de cómo Dios florece aún en medio del desierto, porque Él es el que tiene el control. Algún día disfrutarás de la sexualidad de una manera mucho más hermosa. Dios la creó para que la disfrutes. Casado, no tienes que estar anhelando otra esposa o otro esposo. Dios ha provisto para ti, para que te deleites en tu matrimonio. Otra característica de que estás cayendo en las mentiras de Satanás: siempre estás inconforme. Satanás siempre te va a decir: necesitas más, Dios no te ha dado lo suficiente. Satanás te va a decir: la iglesia en la que estás no es suficiente.
Las personas que te rodean no te cuidan lo suficiente. El esposo que tienes no es suficiente, la esposa que tienes no es suficiente, lo que ganas no es suficiente. Así que persigue esto y serás feliz. Tan solo si tuvieras esto un poco más serías feliz. No, lo que el Señor dice es: yo soy soberano, te he dado lo que hoy necesitas, sé feliz con lo que tienes. Y yo proveeré en el momento oportuno cuando sea necesario. Necesitas aprender a ser feliz con lo que tienes hoy. Ama al esposo que tienes, sirve a la iglesia que tienes, administra bien los recursos que tienes. En su momento Dios, si en su soberanía lo desea, nos dará lo que deseamos. Y si lo que tenemos es lo que Él nos ha dado, porque puede ser que tengas cosas que Dios no te haya dado, que tú mismo te buscaste. Entonces habría que mirar a ver si ese contentamiento es un contentamiento con lo que tú mismo te buscaste. Hay que estar muy atentos a eso. La palabra de Dios va a decir si con lo que estás buscando hoy contentamiento es algo que Dios te ha enviado o es algo que tú mismo te buscaste. Habría que evaluar eso. Y por último, una característica es que estás siendo engañado por Satanás o vas de camino a creer en sus mentiras. Es que tú estás poniendo tus expectativas en tus deseos. Tu felicidad depende de lo que deseas. Eva estaba poniendo las expectativas en una Habana, tenía el Edén. Imagínense lo guapo que era Adán, lo guapa que era Eva. Dios no había creado algo a su imagen era hermoso todo. No tenían que trabajar, tenían todo. Y viene una serpiente y les dice: hay algo mejor. Lo tenían todo. Mi hermano, a veces tienes todo lo que necesitas para ser feliz, pero el diablo siempre te está diciendo: necesitas más de lo que yo te he dicho. Necesitas más para ser feliz. Mis hermanos, nuestra realización está en Cristo, en su amor, en su estabilidad, en el jardín que Él ha puesto con la sangre de Cristo a tu alrededor, en la bendición de su gracia sobre ti, en su presencia, en lo que produce estar junto a Él. Esa es tu felicidad y ese debe ser tu deleite. No busques más. Nunca nada más te va a dar más placer que Cristo mismo, el creador del placer. Así que cuando te sientas inseguro, recuérdate a ti mismo que tener algo más no te dará más seguridad. Cuando te sientas demasiado atraído o demasiado seguro en algo que Dios no te ha indicado, recuérdate de regresar de ahí, porque en ese lugar encontrarás muerte, condenación y perderás las bendiciones que aún ya Dios te ha dado. Cuando te sientas tan cómodo para no obedecer, recuerda, en tu comodidad estarás creyendo en tus mentiras. Incomódate y obedece al Señor. Cuando estés demasiado distraído e ignorante, esfuérzate por concentrarte en lo que Dios ha dicho. Cuando sepas que las decisiones que estás tomando y la manera en la que te relacionas son decisiones por orgullo, arrepiéntete, porque el diablo usará ese orgullo para hacerte creer más mentiras y alejarte de los planes de Dios. Pero mis hermanos, la buena noticia es que aún en medio de esta grave traición de dimensiones infinitas, mis hermanos, no era un fruto. Era que el Dios infinito no tenía necesidad de crear al ser humano. Él no tenía ninguna necesidad. Uno de los atributos de Dios es la aceidad de Dios. Lo que quiere decir es que Dios en sí mismo es suficiente. Él no necesita a nadie para ser feliz. Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo son autosustentables. Pero en su gracia, en su soberanía, en su hermosura y en su misericordia, Él quiso crear a los hombres para proclamar más de su grandeza y compartirla. Él sabía cuánta felicidad podía producir a los seres creados tener una relación con Él y cuánto eso le glorificaría. Y nos ha creado. Así que desafiar a un Dios tan generoso que sin merecerlo nos crea y nos da todo lo que tenemos, nos da todo perfecto, y elegimos justo lo que Él dice que no hagamos, eso es un pecado tremendamente atroz contra su carácter santo. Estamos pateando literalmente la lonchera del Dios viviente, estamos ofendiéndolo en dimensiones cósmicas. Ese pecado debería tener una consecuencia infinita.
Pero miren la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 9, Él se acerca y dice, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Mis hermanos, ¿ustedes creen que el Dios viviente, soberano, controlador del universo, no sabía dónde estaba Él? Pero vino y dice que se paseaba. ¿Dónde estás? Y le busca. Y entonces el hombre establece esa conversación y le dice, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El ser humano, Adán, en ese momento dudó, sabía que había que tener consecuencias. Dios le dice, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé que comieras? Mis hermanos, el Señor sabía que ya habían comido. Él es soberano, Él es omnisciente. Él estaba buscando acercarse en medio del pecado atroz. El Dios que conocemos es un Dios que se acerca. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que ve al pecado como lo que tiene que ser, pero es un Dios que se acerca. Es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es el juego de Satanás? ¿Cuál es su objetivo? Usar tus miedos, usar tus inseguridades para llevarte a pecar. Y cuando peques, entonces te culpa y te hace creer que Dios y su amor no estarán ahí para ti. Entonces, sucumbir ante la serpiente, sucumbir ante su seducción, nos debe llenar de cólera, aborrecer eso. Aborrecer cooperar con el enemigo es al final terminar creyendo, ¿será que Dios me va a amar? ¿Por qué he pecado tantas veces? ¿Será que Dios ya no me va a cuidar? ¿No es suficiente para rescatarme en mi soledad, en mi angustia, en mi pobreza, en mi desesperanza? Dios no me va a dar a ese esposo. ¿Será que Dios no levanta esta iglesia? ¿Y si me traicionan? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y la duda alberga el corazón del pecado. El pecado trae consigo inseguridad. El pecado trae consigo miedo. El pecado trae consigo duda. El pecado trae incertidumbre. La obediencia al Rey de Reyes es seguridad. La obediencia al Rey de Reyes es bendición. La obediencia al Dios viviente es la cobertura del Señor sobre su pueblo. Si hay una iglesia obediente, si hay una persona obediente, podrá ver la mano de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento mientras estamos en un panorama donde Dios existe, pero Satanás también? Y aún Satanás está ahora vencido, porque en este pacto después de la cruz, él está buscando aún meterse en la iglesia, está buscando cómo dividirla, está buscando cómo poner inseguridades, y a través de las personas inseguras el Señor va a dividir la iglesia. A través de las personas con inconformidades va a buscar meter inconformidades en la iglesia. A través de las personas que no están obedeciendo a Dios, va a empezar a poner piedras de tropiezo en la iglesia. ¿Qué debemos de hacer como creyentes? Diferenciar lo que es bíblico de lo que no lo es. ¿Esto es bíblico? ¿No lo es? Tengo que rechazarlo por el bien de Cristo, así me guste o no. Evalúa si tus dudas están fundamentadas en convicciones bíblicas o tal vez en supersticiones. Y si no tengo, y si se me acaba el dinero, el Señor ha dicho, hazlo. No vivas en supersticiones, vive en las promesas sólidas del Señor. Rodéate de personas que puedan ayudarte a ver tu propia realidad, de la cosmovisión bíblica. No te rodees de gente que lo único que hace es incrementar tus dudas, filosofías humanas, llevarte al placer. ¿Quién es tu círculo más importante de influencia? ¿Son los cristianos más sólidos de tu iglesia? ¿O es la amiga carnal, el amigo carnal que siempre está ayudándote a ver otras cosas? ¿O el cristiano más legalista? Esa es otra mala influencia. Cristo aplastó a Satanás para que no creas en sus mentiras, mi hermano. Créele, obedécele y vivirás. El segundo punto del día de hoy es que el Señor ha condenado el engaño, pero prometió salvación. Mis hermanos, es en este preciso momento, a partir del versículo 14, que el Señor dijo a la serpiente, miren la belleza, miren la hermosura del Dios que tenemos. Él podría haber empezado por Eva, porque Eva fue la que cayó, pero empezó por la serpiente. Él se aseguró
de que Satanás en este momento tuviera su límite, que fuera condenado. El versículo 14 dice: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y la hermosura de este pasaje, mis hermanos, cuánta belleza hay justo después de la caída del hombre, justo después de su traición, justo después de su hipocresía, justo después de navegar en las tinieblas de su pecado, en las tinieblas de su mentira hacia el Dios que solamente le había dado gracia. El Señor, justo después de la caída, en Génesis 3:15, promete el glorioso evangelio diciendo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Mis hermanos, lo que quiere decir esto es que justo después de la caída, el Señor promete a Cristo, la simiente de la mujer, la descendencia de Eva. Sería aquel Salvador que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, y la serpiente solamente le heriría un poco en el talón. La cruz solamente fue una herida para el Rey de Reyes. La simiente de la mujer aplastó sobre todo lo que existe. Con su poder, con su gobierno, a Satanás, sus secuaces y todo lo que existe. Romanos 16:20 refiere muy bien una promesa aún para la iglesia: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. No solamente Satanás fue aplastado, sino que la promesa es que pronto Jesús, aquel único con poder de aplastar a Satanás con sus pies, aún lo pondrá bajo los pies de la iglesia cuando su gobierno sea consumado en su segunda venida. Pero Satanás ya ha vencido, Satanás ya fue vencido, Satanás ya fue aplastado. ¿Y cómo fue aplastado Satanás? Hebreos 2, versículo 14 nos ayuda a entenderlo. Dice así: ¿en qué debes poner tu confianza cuando veas que Satanás está usando tus mentiras, tu orgullo? ¿En qué debes poner tu confianza? ¿Qué debes recordar cada vez que estás sucumbiendo ante las mentiras de Satanás? El Evangelio del Señor Jesús y la manera en la que Cristo aplastó la serpiente. Es como dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Mis hermanos, la manera en la que Dios venció a Satanás es que cuando Satanás se metió en la mente del hombre para vencerle, cuando Satanás usa el propio hombre para aplastarle y llevarle al pecado y la tentación, Cristo mismo se hizo hombre para vencer como hombre a Satanás. Así que Cristo es el que toma ese cuerpo humano para que, siendo un humano, su primer ministerio sea enfrentar a Satanás. Mis hermanos, Adán sucumbió ante el pecado en un paraíso, pero el primer momento del ministerio de Jesús fue entrar al desierto. Y en medio del desierto se dio la supuesta batalla campal. Entra en escena Satanás nuevamente, pero esta vez el nuevo Adán, el nuevo hombre perfecto en Cristo, pero en toda su humanidad, desafía con la palabra de Dios a Satanás y le vence. Le vence con la palabra, le vence con obediencia, le vence con sumisión, le vence con humildad ante el señorío de su Padre. Mi hermano, tú no vencerás a Satanás si tú no obedeces las Escrituras. Tú no vencerás a Satanás si tú no crees que en Cristo está tu salvación. Así que, mi hermano, yo hoy te ruego, cree que Cristo se hizo hombre para vencer como hombre, para que tú hoy, si has puesto tu confianza en Jesús, aquel hombre que venció, y ese hombre habita en ti, tú puedes vencer las mentiras de Satanás, porque Jesús, que fue hombre, habita en todo aquel que se ha arrepentido para confiar en Él como su Salvador. Mi hermano amado,
la razón por la que nosotros confiamos en Jesús como nuestro Salvador es que nosotros, lo que vemos en Génesis, es que somos sumamente frágiles. Mi hermano, no creas que tú puedes manejar ese pecado. Mi hermano, no creas que tú puedes tener las cosas bajo tu control, tu futuro, tus decisiones. No creas que más adelante lo vas a hacer. No creas que puedes solo. Mi hermano, necesitas un Salvador. Nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús porque somos sumamente frágiles. Nosotros obedecemos al Señor porque nosotros tenemos un corazón perverso y engañoso. Por eso necesitamos congregarnos, necesitamos discipularnos porque somos débiles, somos frágiles. Necesitamos en independencia con otros hermanos, interdependencia, caminar junto a otros lo más cerca posible, porque estamos siendo expuestos a nuestro propio pecado. Nuevamente, mi hermano, el Evangelio es que cuando el ser humano perdió como ser humano, Dios se hizo humano para vencer a Satanás siendo humano. Hermoso es que Dios no venció a Satanás desde su trono. Él venció a Satanás haciéndose y tomando un cuerpo humano, para que si tú pones tu confianza en Él, tú hoy puedes vencer las mentiras de Satanás, así como Cristo venció, porque el que venció habita en ti. Así que la promesa que hay en Génesis es la promesa de ver que todo aquel que confíe en ese que Dios mismo prometió de la simiente de Eva, podrá ser aún mejor que Adán. Podrá ser aún mejor que Eva, podrá elegir a Cristo. Y si bien lo que vemos de aquí en adelante es que Dios maldice a Adán, Dios maldice a la cabeza representante de toda la humanidad, maldice a Eva por causa de este pecado, maldice el trabajo, maldice la tierra. Una cosa Dios quiso ponerle primero: estarán en un mundo maldito. El mundo en el que vivimos, en un mundo maldito. ¿Quién lo maldijo? El Señor mismo maldijo el mundo a causa del pecado. Pero antes de ejecutar esa maldición, Él dijo que iba a haber iba a haber un descendiente que revertiría el efecto de la serpiente. Mis hermanos, nosotros creemos que este mundo va a salir de la maldición. No porque todos van a salir de ahí, sino porque el Rey volverá a redimir todas las cosas en Cristo. Y nosotros tenemos hoy el privilegio de creer en ese que redime todas las cosas. Cristo aplastó a Satanás para que hoy no creas en tus mentiras. Créele, obedécele y vivirás. Cada vez que estás frente a la tentación y sabes que a Dios no le agrada eso, tú tienes que recordar la promesa que hay en ese pecado. No lo necesito, porque la verdad es lo que Dios dice. Dios dice que hay bendición en la santidad, entonces yo me voy a preservar para Él, porque mi confianza está en Cristo. Mi confianza no está en el placer momentáneo. Dios dice que sea generoso con mi dinero y que ofrende. Yo lo hago porque mi confianza está en que mi dinero no es mi estabilidad. Mi dinero es el Dios viviente, dueño de todas las cosas, el que provee para mi vida. El sometimiento a la iglesia yo no lo dejo a un lado, porque Dios estableció la forma en la que Él debe ser adorado. Y si Él dijo que se establezca una membresía, si Él dijo que deben haber pastores, si Él dijo que los creyentes deben someterse mutuamente, así Dios te bendecirá. No huyas de eso, porque encontrarás argumentos que te llevarán a pecar, que te llevarán a estar cada vez más conforme a una percepción personal del cristianismo. Entonces, mis hermanos, no importa lo que hiciste, no importa lo que has hecho, el Señor está preparando un pueblo dispuesto a obedecer, porque Él sabe que eso es mejor. Así que por último, el engaño tiene consecuencias desastrosas, por eso sufrimos, por eso el trabajo es duro, por eso el matrimonio es difícil, por eso criar a nuestros hijos es complicado, por eso todo esto es difícil. Por eso mantener la santidad es difícil, por eso liderar la iglesia es difícil. Ser un buen creyente parece tarea imposible, porque vivimos en un mundo caído, eso es normal. Pero hay una esperanza, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 19, el hombre
le puso nombre a la mujer, versículo 20, porque ella era madre de todos los seres vivientes. Dice el versículo 21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Mis hermanos, a pesar de la consecuencia, dicen algunos comentaristas que Dios proveyó una manera en la que el ser humano se diera cuenta que una criatura inocente iba a cubrir su pecado. Estas pieles son símbolo de que algún animal murió y que en medio de un mundo caído iba a haber un sacrificio que iba a proveer consuelo. Para poder recuperar esa relación con Dios, el Señor no solamente los expulsó y se quedaron allí. Ellos lo último que vieron de parte de su Dios fue que Él les cubrió, que tuvo gracia, pero eso tuvo consecuencias. Entonces el Señor dijo, versículo 22, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, y entonces el Señor lo echó del huerto del Edén, versículo 23, y puso una espada y querubines en el Edén. Mis hermanos, la hermosura es que en Apocalipsis nuevamente está disponible para el pueblo de Dios el árbol de la vida. Estos querubines y esta espada que está aquí deteniendo a estos hombres no es más que un tiempo de espera para que cuando Cristo, el que puede redimir a los hombres de su pecado, les prepare para una nueva ciudad, ellos estén listos para gobernar con su reino nuevamente. Este mundo tendrá una nueva etapa, pero eso solamente será con aquellos que decidan obedecer al Rey, porque confían en Él, porque le aman, porque entienden que Cristo es su esperanza. Cristo aplastó a Satanás para que no creas en sus mentiras. Por lo tanto, créele a Él, obedece a Cristo y vivirás. Cristo ya venció por encima de los engaños que hoy te hacen esclavo. Recuerda, no importa en qué etapa de la historia estás, no importa qué hiciste, no importa los engaños que están navegando en tu mente, no importa tu posición ahora. ¿Estás dispuesto a arrepentirte y a obedecer? No solamente alejarte de las cosas que superficialmente crees malas, ¿estás dispuesto a obedecer? Mateo 28, cuando Dios, después de resucitar en Cristo, da la instrucción a sus discípulos, les dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Hermano, creer en Cristo, ¿estás dispuesto a obedecer todas las cosas? ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a confiar que las órdenes de Dios son lo mejor para ti? Eso es creer. Mi hermano, si estás dispuesto a creer, entonces el cielo está abierto para ti. Satanás y sus secuaces no tienen lugar contigo ni con nada de lo que tú tienes de aquí en adelante. Podrán tal vez meterte algunas mentiras, pero el Rey gobernará en tu vida. Él respaldará tus caminos, Él te bendecirá, Él estará contigo en tu entrada y tu salida. Pero mi hermano, si tú eres de esas personas que dice creer en Cristo, pero sigue negociando las cosas, sigue por ahí diciendo, no, yo creo, pero la verdad es que yo mejor aquí me acomodo en esto, eso no es fe, mi hermano. Mi hermano, mi hermana, si tú crees que eso es fe, te estás engañando a ti mismo. Y Satanás te está haciendo creer que eres cristiano. Miren, lo mejor que puede hacer el engaño, el mejor producto del engaño de Satanás es hacerle creer a una persona que es cristiana. ¿Por qué? Una persona así ya cree que va al cielo. Una persona así no está prevenida. Una persona así está confiada. Va lentamente, con cruces, con talismanes, con Biblias, al infierno. Yendo cada 8 días a la iglesia. Porque solamente existe un Señor. Si tú no estás dispuesto a someterte a ese Señor, con todo lo que Él dice para la iglesia, con todo lo que Él dice para tu vida, es porque tú todavía no crees en Él. Tal vez estás interesado, tal vez le has buscado, pero la única manera de que Cristo sea nuestro Salvador es primeramente que Él sea nuestro Señor. ¿Estás dispuesto a que Cristo sea tu Señor? Y ahí todos deberíamos decir amén. Que así sea. Que si Él vuelve me encuentre en mis pecados. Que si Él vuelve me encuentre en mis deficiencias, pero que se sepa que a pesar de mis pecados y de mis deficiencias había un corazón dispuesto a decir sí, Señor, a todo lo que tú dices, cueste lo que cueste. Cuando tú digas, en el momento que tú digas, como tú lo quieras y con quien tú quieras.
Mis hermanos, Satanás desea engañarte y debes identificarlo. El Señor ha condenado el engaño, pero ha prometido salvación en Cristo. El engaño tiene consecuencias desastrosas, pero si hoy te arrepientes, el Señor cubrirá tus fallas y será misericordioso contigo, porque Él es un Dios hermoso y lleno de gracia. Si puso misericordia ante Adán y Eva, hay misericordia para ti hoy, pero necesitas realmente un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Abandonar el pecado y rápido a obedecer a Dios por fe, porque confías en que Cristo te sostendrá. Mis hermanos, Cristo aplastó a Satanás en la cruz para que hoy no crean sus mentiras. Por lo tanto, créele, obedécele. Y entonces vivirás realmente. Realmente estarás vivo. Lo disfrutarás. Habrá gratitud, habrá seguridad, gozo. El respaldo del Dios viviente estará sobre tu vida donde quiera que estés. Si eso no es una oferta suficiente, mi hermano, no hay más ofertas para ti. Cristo mismo y su sangre es el compromiso de que así sea. Cree. Nuestro buen Dios, que hoy sea el día de arrepentimiento para cada uno de nosotros. De arrepentimiento para los que nunca se han humillado ante tu trono y han creado un Dios en el cual tú puedes negociar con ellos. Señor, que estas personas aquí en medio de nosotros que no han creído en ti como su Señor, hoy encuentren su día y su lugar de salvación. Señor, pero los que realmente se han arrepentido y todavía están aquí como débiles creyentes sin identificar las hechanzas del enemigo, usando sus miedos, inconformidades y demás para aún dividir la relación entre ellos y el Dios viviente, aún la iglesia, Señor, sus relaciones personales, que hoy también puedan renunciar a esos miedos, a esas inseguridades, a esos placeres, a esa comodidad, que solamente están poniendo un abismo entre ellos y la obediencia. Señor, que cada vez vamos a encontrar en medio de esta iglesia y en medio de iglesias que tú estás instaurando, hombres como este hombre que asesinaron en Estados Unidos, Señor. Hombres que no importa el precio que tengan que pagar, sirven al Dios viviente, Señor. Que no importa si tenemos que ser mártires, que no importa si tenemos que abandonar nuestras comodidades y seguridades, que tú seas el Rey exaltado en tu iglesia. Señor, engrandece tu nombre en medio de nosotros, porque tenemos corazones que reconocen su fragilidad y su necesidad de obediencia. Señor, ayúdanos, porque tenemos corazones perversos y argumentamos, Señor. Ponemos estándares inadecuados, bajamos el estándar, Señor, no somos bíblicos. Pero gracias por Cristo, porque Cristo, siendo perfectamente hombre, venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado, venció al mundo, Señor. Creemos en que la presencia de Cristo en nosotros es la victoria en todas las áreas en las cuales lo necesitamos. Y hoy decidimos aborrecer el pecado y mirarte a ti, mirar tus órdenes como la miel que hay en nuestro paladar, la belleza de un camino contigo, Señor. Te rogamos que por favor eso sea una realidad entre nosotros. Por la sangre que se ha derramado para que hoy seamos libres, Señor, te rogamos que esa sangre, ese pacto para con tu pueblo sea una realidad en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.